Muy buenas tardes, bienvenidos a una conferencia más de la Academia Mexicana de la Historia. Muchas gracias por estar con nosotros en una sesión más de nuestro ciclo La corrupción en México, temas y casos en el siglo XX. Y pues hoy tenemos la gran dicha de contar con la participación del doctor Ariel Rodríguez Curi. Pues vamos a darle la palabra a la doctora Speckman, coordinadora, junto con el doctor Pablo Yankelevich, de nuestro ciclo, para que presente a nuestro ponente de esta tarde. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Efectivamente, es un gusto tener con nosotros a Ariel Rodríguez Curi para esta conferencia. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Ariel Rodríguez Curi es profesor investigador del Colegio de México desde hace muchos años. Él se ha especializado en la historia política contemporánea y en este campo ha publicado varios libros, entre ellos destacan La experiencia olvidada, El Ayuntamiento de México, Política y Gobierno, 1876-1912, es decir, el Porfiriato. Este libro lo publicó el Colegio de México en 1996 y se reimprimió en el año 2011. Es autor también de La historia del desasosiego, La revolución en la Ciudad de México, 1911-1922, publicado también por el Colegio de México en el año 2010, y su libro más reciente es Museo del Universo, los Juegos Olímpicos y el Movimiento Estudiantil de 1968, publicado por el mismo Colegio de México en 2019. Por lo tanto, se ha interesado en la historia política y social, básicamente de la Ciudad de México, a lo largo de los siglos XIX y XX. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros, y cabe destacar por último, para terminar esta breve presentación, que perteneció a la comisión que redactó el proyecto de Constitución de la Ciudad de México que el jefe de gobierno presentó al Congreso Constituyente en 2016 y que fue promulgada el 5 de febrero de 2017. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias, doctor, por estar aquí y por haber aceptado nuestra invitación. Le damos la palabra. Muchas gracias a la academia, muchas gracias a Elisa Speckman, al doctor Yankelevich, a todos los organizadores de esta reunión. Me convocaron para tratar de hacer un planteamiento sobre la corrupción en México en los años 70, 80 quizás, pero vinculado este asunto de la corrupción a ciertos fenómenos más específicos, o al menos que en principio tienen otra naturaleza jurídica, otra naturaleza política, más o menos distinguible de lo que comúnmente entendemos por corrupción. Esto es, me ponía yo a revisar los diccionarios importantes de lengua española, el Diccionario del Español en México, que ha publicado el Colegio de México, nuestra institución, el Diccionario de la Real Academia Española, y una de las voces más importantes de corrupción, y quizás en la que casi todos pensamos, es hacer que un funcionario, básicamente esa es la idea, un funcionario público, un funcionario del Estado, cometa o se comporte ilícitamente a partir de una dádiva. Hay otras connotaciones, otras expresiones de la voz corrupción que tienen que ver también con aquellas acciones o aquellas sustancias que utilizamos para que un determinado tejido, un ser vivo, se descomponga de una determinada manera, etcétera, ¿no? Pero creo que la llamada más importante tiene que ver con hacer que otro cometa un mal a instancias nuestras, es quizás una de las acepciones más comunes. En el México de la década de 1970, nos puede ser útil esta manera de aproximarnos desde un diccionario a la idea de corrupción, pero quizás valdría la pena ponerla en un contexto más amplio, que es un contexto político, es un contexto cultural,
Y en cierta forma también es un concepto, un contexto sociodemográfico importante en la década de 1970, que si, quizás nos ayude a entender cuál es, eso espero, la idea que yo tengo al hacerles este planteamiento. Lo que yo quiero relacionar, lo que yo quiero vincular, es como en esta experiencia mexicana de lo que entendemos, con esta vivencia de lo que entendemos como corrupción, se da también un maridaje con el funcionamiento de un sistema doble del Estado mexicano en la década de los 70. Un sistema que vigila políticamente a determinados actores, a determinados sujetos, y un sistema que castiga, persigue y a veces asesina y desaparece a estos actores. ¿Qué tiene que ver la idea general de corrupción, como usualmente la interpretamos o la vivimos, según yo, con un sistema de control político, con un sistema de vigilancia político, con un sistema coercitivo y represivo? Esa sería mi intención el día de hoy, y de eso quisiera charlar con todos ustedes. Habría que ponernos primero quizás en una tesitura común, porque ahora que están saliendo los datos del censo de 2020, estamos en los 120 millones, poco más de 120 millones de habitantes, sería bueno imaginarnos el México de la década de 1970, especialmente en 1970, cuando se levantó el censo, el noveno en aquella ocasión. Estamos hablando de un país que tiene menos de la mitad de la población que tenemos hoy. Estamos hablando de un país que apenas está llegando a los 50 millones de habitantes. Esto es un elemento importante. Cuando hablamos de la década de 1970, estamos hablando también de un país que ha pasado por un proceso de urbanización muy acelerado, ¿sí?, donde se han formado polos de atracción urbana importantes, Ciudad de México, zona conurbada, Guadalajara, Monterrey, algunas de las ciudades fronterizas, Puebla, etcétera. Pero también estamos hablando de un país donde la población en el campo, o en todo caso que vive en poblaciones pequeñas y muy pequeñas, sigue siendo muy importante. Según el censo de 70, más o menos más de 20 millones de habitantes viven en localidades menores a 5,000 habitantes. Es decir, cercanos al 30% de la población nacional. Y es bueno tener esto claro porque usualmente asociamos ese México de los 70 con el boom urbano. Y nos olvidamos que a lo largo de todo el siglo XX, pero sobre todo después de la década de 1930, la población del campo no dejó de incrementarse en términos absolutos en ningún momento del siglo XX. Y lo que vamos a encontrar en el escenario político mexicano es una gran efervescencia política en el campo mexicano, que incluso en algunos estados como Guerrero llega a desafíos de otra naturaleza, como unos núcleos de campesinos, caficultores, etcétera, levantados en armas en la Sierra de Atoyac. No porque la sociedad mexicana se haya urbanizado aceleradamente, lo cual es cierto, quiere decir que el conflicto desapareció o siquiera disminuyó de importancia, y ese es el caso de la década de 1970. Y ese sería, en la visión de algunos medios, de algunos intelectuales públicos de campo mexicano, uno de los lugares preferidos para identificar la corrupción. Esto es, todo este andamiaje, toda esta serie de trámites, todas estas experiencias por los que cruzaron o atravesaron muchos mexicanos, que tenía que ver con el acceso a la tierra o con la regularización en la propiedad, en el usufructo de la tierra, o con los créditos, o con la comercialización de los productos de la tierra, etc. El asunto es que en la década de los 70 esto no es una cuestión marginal, al menos no en términos demográficos. Tenemos casi un tercio de la población mexicana todavía vinculado de una u otra manera a la experiencia rural.
No necesariamente todos viven directamente en la tierra, pero viven en comunidades lo suficientemente pequeñas para tener una relación orgánica con el problema de la tierra. Y ese es un aspecto fundamental del escenario político mexicano. Insisto, esto va a llegar incluso a grado de que vamos a tener una experiencia de guerrilla rural en México tan importante como la de Lucio Cabañas y de otra manera la de Genaro Vázquez, justamente a finales de la década de los 60 y principios de la década de los 70. Y ahí vamos a ver muchos fenómenos, no solamente militares, no solamente sociopolíticos, sino que también tiene que ver con la aplicación de la ley, con su utilización en un sentido u otro, o en su omisión, en su plena omisión. A eso voy a volver. Otro elemento que importa de la década de los 70 es esta década que va a gobernar Luis Echeverría entre 1970 y 1976, y luego José López Portillo entre 1976 y 1982. Otro elemento muy importante es que había habido algunas fracturas políticas de consideración en el México de fines de la década de los 60. El más sonado, el más conocido, como todos sabemos, es el movimiento estudiantil de 1968, con la represión y ese fin trágico que tuvo el Tlatelolco. Pero, y esto es lo que nos importa para la charla del día de hoy, esa crisis, que puede ser muy profunda o puede ser no tan profunda, todavía se discute lo que significa 68, esa crisis, sin embargo, no se expresó en una reforma, al menos no en una reforma democrática del Estado mexicano. La reforma política, tal como más o menos la vislumbramos hoy día, con un juego más o menos libre de los partidos, con posibilidades de que uno u otro partido pueda ganar una elección importante o no muy importante, en realidad se empieza a instrumentar hasta 1979. Entre 1968 y 1979, el régimen, en términos políticos estrictos, siguió cerrado. No había competencia política. Y sin embargo, dadas las enormes presiones demográficas que experimentaba la sociedad mexicana, estábamos en boom demográfico desde la década de los 50, con tasas de crecimiento a todo lo largo de la década de los 60 cercanas al 3.5% de incremento anual, lo cual había redundado en una enorme presión sobre los servicios, escuelas, hospitales, cultura en general, empleo, etc. El gobierno de Echeverría tiene que emprender una reforma en su manera de funcionar y en su manera de financiarse y en su manera de gastar, que no fue acompañada ni por una reforma en el sistema o en el modelo de la representación política, o para decirlo pronto, no fue acompañada por una reforma que llevara a la oposición de manera más o menos importante al Congreso, a las dos cámaras o los congresos locales. No fue acompañada tampoco de abrir las compuertas de la competencia a nivel local. Los ayuntamientos son muy importantes para la vida cotidiana de las personas. Y por lo tanto, el nuevo papel que el gobierno se autoasignó, quizás porque no le quedaba de otra, y quizás con razón en términos estratégicos, es decir, gastar más, invertir más, distribuir el desarrollo regionalmente de otra manera, etcétera, etcétera, no se acompañó por ninguna forma de vigilancia jurisdiccional, ciudadana, política. Y esto generó entonces un Estado que quería gastar más, un Estado que tenía razón al querer gastar más, porque aquello era una olla de presión enorme, pero un Estado cuyos principales políticas y principales instrumentos de intervención sobre el territorio, sobre la población,
sobre las formas de organización del territorio y la población, etcétera, etcétera, no tenían una vigilancia más allá de la que se podía establecer por la buena fe de los propios gobernantes. Es decir, hay un desfase ahí, hay, yo me atrevería a decir, unas buenas intenciones por hacer más ágil la economía mexicana, las intervenciones gubernamentales, y sin embargo, una enorme deficiencia en el control, vamos a decirle, público o social del gasto gubernamental. Se dan casos en este sentido muy sonados de corrupción durante el gobierno, en el gobierno de Luis Echeverría y luego en el gobierno de López Portillo, precisamente por esta debilidad institucional, jurisdiccional para la vigilancia del gasto público. Lo que pasa, y esto va al margen, pero no deja de ser importante, lo que pasa es que la expansión del gasto en la década de los 70 se miró desde ciertos sectores como el pecado capital de los gobiernos mexicanos, especialmente del de Echeverría y el de López Portillo, cuando en realidad yo creo que no tenían más remedio si iban a ser medianamente responsables que gastar más, invertir más, expandir una serie de servicios como los educativos o los hospitalarios, etcétera, porque la población, la demanda desde abajo así lo exigía. Lo que no hubo fue una manera de controlar ese gasto. Esa es la corrupción, esa es la historia, esa es la leyenda negra, justificada en muchos sentidos, que pesa sobre los gobiernos mexicanos de la década de 1970. Es interesante que una de las modalidades que encontró el gobierno de Echeverría para agilizar el gasto gubernamental y sobre todo para elegir las zonas de inversión fueron los fideicomisos públicos que se formaron de manera muy significativa para desarrollar proyectos como Bahía de Bandera, es decir, los Bahía de Banderas como los alrededores de Vallarta, Cancún, etcétera, que era una modalidad de comprometer dinero y hacer muy ejecutivo el gasto para desarrollar ciertas zonas del país que se juzgaban estratégicas. Lo interesante de esto es que en medio de la corrupción que seguramente caracterizó el gasto por esa vía, no solamente el gasto directo de la Secretaría, sino el gasto vía los fideicomisos, son proyectos muy exitosos que ensancharon la frontera del desarrollo mexicano. De esos proyectos que se condenaron públicamente, se identificaron como sinónimos de corrupción, etcétera, surgieron realidades económicas, de empleo y de desarrollos tan importantes como Lázaro Cárdenas, de Nuevo Vallarta, Cancún, Huatulco, etc. Nótese que el gobierno federal tiene que pero digamos, tiene que afinar la manera de intervenir el territorio, de disparar, de generar el crecimiento de determinados puntos que se juzgaban importantes o con un cierto potencial, entre otras cosas, saltándose, y si no, invitándolos, no haciéndolos unos actores principalísimos, a los poderes locales, es decir, a los gobernadores. Estos fideicomisos son federales. Alrededor de esos fideicomisos se generó mucha corrupción de muchas maneras, eso es cierto. Y eso va a operar en contra de ese tipo de gastos durante las 2 o 3 décadas posteriores. Se va a asociar eso con el despilfarro. Sin embargo, bien vistas las cosas, son proyectos que han tenido una enorme trascendencia para el desarrollo regional mexicano. Digo, Lázaro Cárdenas hoy es un puerto de clase internacional en términos de la producción siderúrgica y en muchos otros términos. Y es un dolor de cabeza tremendo para la seguridad del Estado mexicano, también es cierto. Pero Lázaro Cárdenas no existía, digamos, es un proyecto viejo que viene desde los fines de los 50, principios de los 60, pero que se consolida durante el Echeverría. Cancún es el principal destino turístico de México y uno de los principales destinos turísticos del mundo. No existía. No existía. Se da en la forma que conocemos del fideicomiso. Quiero notar entonces cómo ciertas modalidades del desarrollo son eficaces para
disparar, para catapultar el propio desarrollo, pero quedan opacados también en un fenómeno que tendríamos que estudiar en cuanto a la imagen pública del papel que tienen los actores en ese desarrollo. Entonces, esta es una primera dimensión, digamos, de eso que entendemos por corrupción mexicana, que siempre tiene los dos lados, o quizás más, 3 o 4 lados, que hay que abordar muy cuidadosamente. Cuando López Portillo llega a la presidencia de la República, una de las primeras cosas es revisar esos fideicomisos para echárselos en cara a Echeverría y desmantelar, digamos, el aparato echeverrista dentro del nuevo gobierno y aislarlo un poco, o mucho quizás. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que esos proyectos fueron fructíferos para el desarrollo regional. Digamos que el juego cambia de nombre durante la siguiente administración, que también va a ser caracterizada como corrupta, la de López Portillo, porque a menos de que se sigue en la lógica de impulsar desde el gobierno nacional ciertos desarrollos regionales de manera importante, porque llega la renta petrolera. Y de repentinamente México pasa de ser casi si no un importador neto, muy cercano a veces a la necesidad de importar hidrocarburos, a ser un exportador neto, y se plantea al Estado mexicano un dilema que ya en los fideicomisos y en otras formas de desarrollo se había barajado, pero no en la escala y la magnitud que significó el asunto petrolero. Es decir, cómo convertir las reservas probables y probadas rápidamente en una fuente de ingreso de divisas para poder financiar el desarrollo mexicano. Hay que reconocer que se logró convertir a Pemex en una empresa exportadora y proveedora de las divisas para el desarrollo. Así fue. Y en un tiempo relativamente corto. A costa, una vez más, de la no vigilancia, de la no fiscalización, de ese gasto que generó leyendas de todo tipo, desde el sindicato petrolero hasta el director de petróleos de Serrano, hasta otros funcionarios, etcétera, que en medio de los préstamos, los contratos, etcétera, hicieron su agosto, sin duda, pero hay que reconocer también que la infraestructura de la petroquímica básica, incluso de la petroquímica secundaria, que luego se privatizaría en la década de los 90, mucha de ella fue creada en un tiempo récord durante, sobre todo, el gobierno de López Portillo. ¿Existió la corrupción alrededor del petróleo mexicano? Sin duda, y en una magnitud casi inimaginable. Pero una de las características que tuvo el periodo del boom petrolero mexicano es bastante paradójica. El gobierno pudo controlar la manera en que el petróleo se asoció al desarrollo de México. Básicamente controló ese discurso. Y lo hizo de una manera tan eficiente que, si dejamos a un lado la prensa, digamos, más amarillista y los comentarios más duros sobre López Portillo que van a venir después, a finales de los 80 y los 90, ¿no? Y nos concentramos en la manera en que se difundió las posibilidades que significaban el petróleo y el gas para la economía mexicana, nos daríamos cuenta que en realidad la sociedad mexicana se dejó caer en una verdadera borrachera de optimismo. Todo el mundo quería creer, todo el mundo queríamos creer que era realmente una palanca de desarrollo. Por eso el desencuentro de López Portillo con los grupos de interés en México a finales de su sexenio y con parte de la sociedad mexicana tiene que ver más bien con una traición que con el anuncio previo de una tragedia. Hubo muy pocos intelectuales en México que ubicaron el peligro de lo que significaba el petróleo mal usado y la corrupción alrededor de una explotación
de la construcción de una plataforma petrolera, la de famosa de los 2 millones de barriles. Muy pocos. Said, Eberto Castillo, etc. Lo demás era optimismo incluso entre los opositores al gobierno. La pregunta es si también en medio de ese optimismo la sociedad mexicana fue, digamos, suave, permisiva respecto a lo que se imaginaba también que era la corrupción asociada a los grandes proyectos del sexenio de López Portillo. Yo creo que eso hay que volver a visitarlo. López Portillo tiene una muy mala prensa posterior. Y sin embargo, tanto López Portillo como Echeverría, sin lugar a dudas, crearon una infraestructura en términos industriales, en términos de energía, en términos de equipamientos hospitalarios, escolares, etcétera, que permitió a México vivir después con presupuestos tremendamente restringidos durante casi 15 años. ¿Quién sabe qué habría sido de este país sin la inversión en infraestructura de los 70 y principios de los 80, dadas las restricciones en el gasto y una serie de problemas cíclicos que llegaron al país posteriormente, en parte por la propia crisis mexicana, pero también en parte por los ciclos del capital internacional. Entonces, el asunto de la corrupción tiene que ver, sí, también con el ciclo económico. Y tiene que ver con un ciclo que es más difícil de medir aún, que es el ciclo del optimismo, pesimismo, etc. Y tiene que ver también con los instrumentos, con las herramientas institucionales que permiten controlar, si no en tiempo real, al menos con un desfase menor, los gastos, los comportamientos de los actores públicos a la hora de gastar, de invertir, etc. Pero esta es la mitad de la historia. Esta es la historia espectacular, digamos. Esta es la historia que fácilmente encontramos en la prensa, en los informes oficiales, incluso en el debate público. Hay otra historia sobre la cual habría que preguntarse cómo calificarla, si forma parte también, no solamente de las tradiciones o de los agarres que hay entre la sociedad y la esfera pública alrededor de la corrupción, o tiene que ver con algo todavía más profundo. Me refiero al asunto que desde el nombre va evidenciando un problema, que es la guerra sucia. Al mismo tiempo que vimos en estos 12 años a los que me he referido, que por cierto son años de un gran crecimiento económico, promediados estamos por arriba del 6% anual y arriba del 5% per cápita para esos 12 años. Enrique Cárdenas dice que el gran ciclo de la economía mexicana, los 30 gloriosos, se cumplen hasta 82, 83. Ahí entramos en otra etapa. Pero hasta 82, 83, incluyendo las devaluaciones del 76 y del 82, tanta laraca genera, en realidad son, en términos de una mirada estructural de la economía mexicana, problemas, pero no problemas mayores, porque no afectan de la misma manera a toda la población. Hay que recordar que la mayor convergencia del salario mexicano con el salario estadounidense se alcanzó en 1983. De ahí, al real, el salario en México se vino abajo. Bueno, a estos grandes ciclos económicos, a estas grandes formas de corrupción, se asocia también el fenómeno de la guerra sucia. Ya dije que hasta 1978, si no lo dije, lo digo ahora, no hubo una respuesta institucional a la crisis política que parece prefigurarse a partir del movimiento estudiantil del 68. Es decir, nos echamos unos buenos 10 años después de una crisis política mayor sin que se tocaran las formas de la representación política en México. Eso suscitó, no solo eso, pero entre otras cosas, eso suscitó también
que el descontento, el enojo de ciertos grupos, algunos de extracción muy popular, otros más clase medieros, se expresara no siempre por las vías pacíficas y abiertas a los que seguramente tendría que haber aspirado el país en ese momento. Para algunos sectores de la población mexicana, el gobierno estaba tan comprometido con sus propios intereses, tan comprometido con los intereses extranjeros, tan comprometido con lo que llamaríamos intereses inconfesables, que no había otra manera de cambiar la situación social y económica de muchos otros mexicanos, sino por la vía de la clandestinidad y por la vía de la lucha armada. ¿Cuántos ciudadanos mexicanos pensaron que esa era una manera de cambiar el país? No tenemos una cifra definitiva, pero probablemente sean alrededor de 2,000, en cifras que nos ha dado sobre todo Sergio Aguayo. Habría habido en México, especialmente entre 1969 y 1978, unos 2,000 muchachos y muchachas que decidieron irse a la guerra. En principio, el caso mexicano es interesante porque muestra una gran fragmentación de las organizaciones subversivas guerrilleras que se formaron. Estaremos hablando también en cifras de no sé qué tan confiables, de hasta 30 o 32 grupos guerrilleros distintos que se habían formado a México en el periodo. No todos tenían el mismo peso, tuvieron el mismo peso, no todos eran igual de importantes, quiero decir, emprendieron misiones de la misma importancia, etcétera, pero podemos hablar de unos 30 grupos. Por supuesto, dentro de estos grupos hay unos más importantes que otros. La Liga Comunista 23 de septiembre es la más importante, quizá del Movimiento de Acción Revolucionaria es el otro realmente importante. La FRAP, cuya base fue sobre todo Guadalajara, es otro grupo importante. Y en el campo, la guerrilla de Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres y la Brigada de Ajusticiamiento. Seguramente son los grupos más trascendentes, al menos en el corto plazo. En el largo plazo, seguramente los grupos más importantes de la guerrilla mexicana son la Unión del Pueblo y las Fuerzas de Liberación Nacional, que son las que después de muchas maromas y todo van a desembocar o en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o en el EPR. En su momento tuvieron un perfil menor. No optaron por otra cosa. ¿Por qué es importante esta información si nos queremos imaginar un México corrupto, un México donde no se cumple estrictamente la ley, etcétera? Uno podría decir que, bueno, ya que un grupo de muchachos y muchachas decidieron irse a la clandestinidad, empuñar un fusil, asaltar un banco, secuestrar a una persona, agarrarse a balazos con la policía y con el ejército, pues lo que les va a pasar o que lo que los pasó era lo esperable. Y sí, les pasaron muchísimas cosas malas, ¿no? Es probable que, al menos eso sí lo sabemos a ciencia cierta, cuando se publicó la primera ley de amnistía en 78, 79, salieron de prisión más o menos 700 prisioneros políticos, la mayor parte de los cuales pertenecían a los grupos guerrilleros o a ciertos movimientos campesinos que sin ser propiamente guerrilleros habían optado por la invasión de predios, etc. 700. Y es probable que el total de desaparecidos, es decir, hombres o mujeres que se fueron al clandestinaje y un día se presume fueron atrapados por alguna policía local, por alguna policía federal o por el ejército, de lo cual nunca se volvió a saber de ellos, es lo que se llama desaparición política, serían alrededor de 600. Si fuera así, las cifras checaran,
y yo hablé de 2,000 guerrilleros, entonces el número de muertos directamente relacionado con la guerrilla sería de alrededor de 700. Estas son cifras aproximadas, es chocante tener que plantearlas así, pero es más o menos lo que sabemos en los tres grandes grupos. Los que fueron presos políticos, luego amnistiados, los que desaparecieron y los que murieron. Es obvio dónde está el problema de la corrupción en este caso, y si no lo es, me permito decirlo. Por supuesto, tiene que ver con los desaparecidos. Toda autoridad tiene la obligación de presentar un detenido ante el juez, dados ciertos plazos, etc. No voy a entrar en eso. Está la doctora Streckman aquí que lo sabe mucho mejor que yo, pero bueno. Esos que desaparecieron no fueron presentados ante un juez. Y en términos jurídicos estrictos, la desaparición quiere decir que una autoridad los sustrajo. No que fueron secuestrados por un particular o por un grupo, no. Que una autoridad tuvo conocimiento de ellos, los atrapó y se perdieron en la noche, digamos, de la represión. Ahí hay un pecado mayor de la autoridad. Si los otros pueden ser tan malos que secuestran, matan, todo, bueno, están infringiendo la ley. Pero la autoridad tiene la obligación, no solamente moral, sino jurídica, de comportarse de otra manera. Digo, esto es en el mundo ideal, pero así tiene que ser. Un segundo asunto, y no lo estoy diciendo en orden jerárquico, sino simplemente para que veamos la complejidad de asociar esto que pasó con un México donde las instituciones no funcionaban muy bien, que digamos, un segundo asunto muy importante al respecto es quién o los arrestó, ¿sí?, o los desapareció. Y aquí hay un asunto que se bifurca, o digamos, se divide en muchos caminos posibles. Hasta 1973, aquellos que fueron atrapados por las policías tuvieron suerte y usualmente fueron procesados, ya sea en tribunales de fuero local o federal. Pero lograron una condena y acabaron en la cárcel. Algunos después de 73 también. Pero hasta 73, la lucha contra la guerrilla en México se da dentro de ciertos parámetros, no diría de normalidad, tampoco la policía de México ha sido muy normal siempre, pero había posibilidades de que estos fueran presentados, juzgados, condenados, e incluso, como vimos después en 78, 79, amnistiados porque ya tenían una condena en firme, ¿no? A partir de un punto, quizás 1973, 1974, claramente a partir del 76 se forma un grupo especial, un grupo de reacción rápida, un grupo de choque de la Policía Política Mexicana, que se llamó Brigada Especial o Brigada Blanca, ¿sí?, que en realidad no siempre se entretuvo ya en dar a los detenidos el camino del juicio y de la condena. De todos modos hay que revisar, y eso lo estamos haciendo algunos, el ritmo de las desapariciones para saber cuáles son los años más críticos. Un año crítico, sin embargo, es 74, por ejemplo, donde ya el mecanismo que se usó hasta el 73 de presentar a los detenidos ante el juez se anula por una serie de razones que tienen que ver con la tortura, que tienen que ver con la necesidad de información de las policías, etc. Hay un adulteramiento, sí, una corrupción de los mecanismos policíacos, donde ellos mismos se convierten en policías, jueces y ejecutores. Algo que está absolutamente prohibido por cualquier legislación. Bueno, aquí se dio todo junto. Entonces, hay un momento de quiebre, incluso de la precaria legalidad que antecede o que mira los primeros años del surgimiento de la guerrilla. De hecho, algunos testimonios de los propios guerrilleros lo reconocen. Dicen, a mí me agarraron en tal fecha y por lo tanto me salvé y me mandaron al bote y luego me amnistiaron.
A mí me agarró la policía de la Ciudad de México, dice otro, dice, y eso me salvó la vida porque si me ha agarrado la Federal de Seguridad, no la cuento por el papel que yo tenía en la Liga Comunista, dice otro. Y aquí hay un tercer elemento que mis queridos amigos juristas me tienen que ayudar un día porque no me han sacado del apuro y siempre les pregunto a qué se deja. La naturaleza de uno de los organismos más importantes en la represión en México, que fue la Dirección Federal de Seguridad. Este es un organismo, en principio, esencialmente administrativo, que genera información, que hace esto, que hace aquello, pero no tiene un mandato constitucional de policía. Y sin embargo están armados, tienen chapa, placa, y a partir de 76 tienen un grupo de choque que es la Brigada Blanca, un grupo de reacción rápida. Yo leía a muchos juristas que decían es una policía anticonstitucional cuando existía la Federal de Seguridad. Hoy veo que se hace menos énfasis en ese aspecto. No sé si porque cambió el criterio o porque yo ya lo entendí, o porque a lo mejor una agencia administrativa puede tener esas funciones de policía, de investigación, de inteligencia, etcétera, y además operar sobre el terreno. En muchas partes del mundo, los organismos de inteligencia procuran estar sustraídos de la operación sobre el terreno para evitar precisamente que se junten dos responsabilidades que para el neófito pueden parecer que son las mismas, pero que ya en términos de los equilibrios internos dentro de un gobierno, dentro de una institución, en realidad deben permanecer separados. Entonces, aquí está un caso muy interesante de la Dirección Federal de Seguridad, que fue el verdadero pivote, digamos, la vanguardia en la lucha contra la guerrilla, sobre todo la guerrilla urbana. Pero además tenemos un tercer actor muy importante, están las policías ordinarias, normales, legales, constitucionales, está la Dirección Federal de Seguridad, a veces asociada y a veces no tan asociada con la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, otra organización dentro de la Secretaría de Gobernación, pero tenemos un tercer elemento que es muy importante, sobre todo en el campo de la guerrilla rural, que es el ejército. El ejército va a jugar un papel fundamental para cercar y acabar con la guerrilla de Lucio Cabañas en Guerrero. Va a jugar un papel fundamental en proveer a los paramilitares, a los que se comportan como paramilitares en un momento dado, que es la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la zona 15, ¿no?, que los provee de armas para luchar contra la radicalización del movimiento universitario en Guadalajara o de los jóvenes en Guadalajara. Y muy probablemente va a jugar un papel también muy importante en la contención de la Liga 23 de septiembre en el Valle de Culiacán. Yo sé que es una discusión muy larga y muy compleja saber cuáles son las atribuciones que tiene el ejército en la época de paz. Hemos llegado, bueno, en fin, hasta la Guardia Nacional, que me parece que es un paso adelante de formalizar una serie de cosas que estaban desaparecidas de la legislación y del organigrama del Estado mexicano, pero en su momento el ejército también va a cumplir un papel en la lucha contra lo que llaman ellos la subversión, los robavacas de Guerrero, que luego tienen que reconocer que también son guerrilleros, etcétera. No tenemos un modelo prístino de intervención de las policías y el ejército en la contención de la guerrilla. Sin embargo, en México la guerrilla es derrotada en lo que cabe, no diré que con facilidad, pero tajantemente. Digamos que hacia principios de la década de los 80 lo que quedan son otros grupos con otra mentalidad respecto a la lucha armada en México, que ya siguen otra lógica, pero la guerrilla en el sentido, digamos, que la conocimos a principios de la década de los 70, en un medio político tan
comprimido tan asfixiante como el que se vivió sobre todo entre 1972, 73 y 1976, es derrotada como en prácticamente todos los sentidos. Y tuvo los costos a los que me referí hace un momento. Una de las paradojas más grandes, y voy terminando, tiene que ver con que el actor estatal más importante para el control y el exterminio de la guerrilla en México, que fue la Dirección Federal de Seguridad, recibió todas las facilidades, recibió todas las coberturas, recibió todos los apapachos, recibió todos los presupuestos que necesitó para imponerse a la guerrilla, y lo hizo. Sin embargo, es probable que también haya recibido otras cosas. Quizás la que más ha dolido, la que más ha tenido trascendencia en la evolución de las policías mexicanas y el problema de la gran corrupción mexicana, es que se le dejó mano libre también, ya sea para perseguir o ya sea para controlar el narcotráfico. No sabemos si es el premio que recibió por acabar con la guerrilla, o no sé yo al menos si es una evolución natural después de enfrentar a la guerrilla, tener que enfrentar al narco, pero resulta que el narco es otra cosa. Para empezar, genera muchísimos recursos que ni en los sueños más guajiros de la guerrilla pudo haber manejado. Y se da un proceso de descomposición, de corrupción profunda de una agencia de seguridad y de inteligencia del Estado mexicano, de tal manera que muchos de sus jefes, muchos de sus comandantes, no voy a decir que todos, no voy a decir que eso le pasó a la institución como tal, pero un número significativo de sus comandantes acabaron del lado del narcotráfico. Es decir, el mismo sistema casi de clandestinaje de la propia Dirección Federal de Seguridad dentro del gobierno mexicano le permitió acabar con la guerrilla sin estar exhibido, sin estar a la vista del público, violando derechos humanos, desapareciendo personas, seguramente asesinando personas, ¿sí? Y al mismo tiempo, dentro de ese clandestinaje se le encomendó, con esa misma lógica del clandestinaje institucional, se le encomendó, o así fueron las cosas, enfrentar el narcotráfico, y acabó en connivencia con el narcotráfico. Son dos violencias distintas, la violencia política de principios de los 70 y la violencia del narcotráfico. Son dos cosas distintas. Lo curioso es que el eslabón es la misma policía. Y si vamos a hablar de corrupción, es muy probable que esta sea la forma de corrupción más extrema, donde una agencia del Estado acaba desempeñando justamente el papel contrario al que se supone que tiene que cumplir. Sí, de cómo la policía política se convirtió en policía que trabaja para los narcos, esa podría ser una historia. Es una simplificación, no es tan fácil, ¿no? Lo reconozco. Yo creo que ahorita se están organizando investigaciones muy interesantes que dan muchos matices a esta lógica un poco gruesa que yo estoy planteando, pero si vamos a entender las corrupciones, las formas de corrupción en la sociedad mexicana, no solamente en el Estado mexicano, sino en la sociedad mexicana, tenemos que ser mucho más ambiciosos y mucho más cuidadosos con los términos que manejamos. Yo creo que corrupción dice mucho y también oculta muchas cosas. Y esto es muy importante porque no es un término tan transparente para el debate público como parecía. Pues muchas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Ariel Rodríguez Curi, por una plática muy interesante y un acercamiento a otra beta de la corrupción.
Ya hemos recibido varias preguntas. Bueno, empiezo a formularlas si está de acuerdo. Bueno, la primera. Quisiera que nos compartiera algo sobre los discursos morales anticorrupción de la época. El discurso anticorrupción parece haberse vuelto omnipresente en grupos empresariales, religiosos y hasta el partido oficial en los 80. ¿Quieres, Ariel, que te formule la segunda pregunta de una vez? Sí. ¿O una por una? Si quieres dos y ahí vamos. Vamos. ¿Podría existir actualmente otro caso como el de Rosendo Radilla Pacheco, guerrerense detenido en 1974 y que originó la modificación de nuestra Constitución de no otorgarnos, entre comillas, sino reconocer, entre comillas, nuestros derechos innatos? ¿Cuál es su pensamiento, cuál es su opinión sobre la imposición de la militarización actual pese a los antecedentes en la historia nacional? Que bueno, de eso finalmente ya comentabas hace un rato. Yo creo que la primera pregunta, el discurso sobre la corrupción, es muy interesante porque ahí se juega buena parte de la historia pública mexicana en los 70 y los 80. Yo creo que muchas veces el discurso contra la anticorrupción, que venía de muchos sectores vamos a decirlo así, un término que no me gusta, pero pues hay que hacerlo, desde la sociedad civil, en realidad era una manera de atajar la manera en que el gobierno gastaba, no estrictamente la corrupción, es decir, hay un ejercicio mental en la crítica al gasto público a partir de un momento dado, al principio de la década de los 80 en adelante, durante los años neoliberales, digamos, que asocia lo que se juzga a gasto excesivo con corrupción. Y ahí sí hay un discurso de clase, porque son muchos grupos de interés que no quieren que el gobierno gaste en determinados aspectos, porque lo consideran que deben estar reservadas para el mercado, para los agentes particulares. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando en los 80 y en los 90 oímos hablar de corrupción, y que además oímos hablar de corrupción, como en el gobierno de López Portillo y de Echeverría, ¿no? Incluso los priistas decían eso. Es porque lo que no gusta es el estilo del gasto. No tanto que existan mecanismos de control, vigilancia, transparencia del gasto público. Esta es más bien una hipótesis, no es una respuesta para el compañero o la compañera que lo planteó, pero me parece que también hay que hacer esa lectura. Cuando se habla de corrupción, ¿de qué estamos hablando? Nosotros no estamos hablando del gasto, ¿no? Y sí, yo creo que la guerra sucia en México dejó lecciones muy importantes. Lo de Radilla es importante. Va a dar además, bueno, va a dar, pero digamos, tiene que ver también con la modificación del constitucional. Pasamos de las garantías a los derechos. Yo creo que sí hay una sapiencia y un aprendizaje de lo que sucedió durante la guerra sucia. El problema que tenemos es que cambiamos de escala y de orden de magnitudes. O sea, con todo lo trágico que fue la guerra sucia y con todo lo, digamos, groseramente impertinente que fueron los gobiernos para responder a eso, cuando vemos las escalas de las desapariciones, etcétera, en la guerra contra el crimen, pues evidentemente estamos cambiando el orden de las magnitudes, ¿no? No quiere decir que que algo así se juzgue por el número de desaparecidos o de muertos, pero nos hemos abrumado, ¿no? Ya no sabemos cómo encararlo. Yo no comparto la idea de la militarización del país porque la Guardia Nacional está ahí. Yo creo que estamos cubriendo una deficiencia estratégica del Estado mexicano que hasta la década de 1990 empezó a pensar seriamente que requería una policía nacional, es decir, una policía abocada a la protección de lo que es más difícil proteger, que es el territorio. Antes de la creación de la policía preventiva no existe una policía nacional, y las labores de policía las vino desarrollando, y eso lo sabemos porque vienen en curso investigaciones muy importantes al respecto. La policía rural en México era el ejército.
prácticamente todos los estados de la República, y más en las partes más aisladas. Eso era lo que era una anomalía, ¿no? Por eso creo que la Guardia Nacional sí debe tener una incidencia, un impacto positivo a la hora de hacer un ejercicio de policía del territorio, con una idea centralizada de seguridad. Por eso cuando se dice simplemente se está militarizando, no, yo creo que importa mucho que sea Guardia Nacional, importa mucho que venga a cubrir una deficiencia profunda del Estado mexicano, e importa mucho reconocer que la policía rural en México la hacía el ejército hasta hace muy poco tiempo. De hecho, la sigue haciendo. Muchas gracias. Bueno, han llegado otras preguntas. Primero, con base en estos antecedentes, ¿cómo luchar contra la corrupción institucional? Esa es la primera, adelanto otra. La otra es una felicitación y una solicitud de comentario. Felicita quien comenta el hecho de haber abordado en las investigaciones la desaparición forzada de personas por parte del Estado, y después solicita un comentario, si es que lo tienes, sobre una serie de Televisa en la cual aborda la vida de Fernando Gutiérrez Barrios. Bien, yo no sé cómo se controla la corrupción, francamente no tengo idea, pero lo único que yo imploro es que el ejercicio de gobierno no se vea impedido por nuestra preocupación por la corrupción. Y lo digo abiertamente. Hay que controlar, hay que vigilar, hay que castigar la corrupción, pero hay que gobernar. Y gobernar quiere decir ejercer gasto, gobernar quiere decir invertir, gobernar quiere decir tocar el territorio y cambiarlo. Gobernar quiere decir muchas cosas. Y a veces nos damos cuenta, intuyo que llegamos como a la suma cero, ¿no? Como vamos a controlar la corrupción, pues que el gobierno no gaste, porque lo va a gastar mal. A todos los niveles, a nivel municipal, del Estado, del gobierno federal, etc. Necesitamos gastar, necesitamos invertir, ¿no? Y necesitamos que en ese mismo camino sea vigilado el gasto público. Lo que no necesitamos es que se anulen mutuamente. A mí eso me parece terrible en un país con las carencias de México, ¿no? No he visto el programa de Gutiérrez Barrios. En el Colegio de México tenemos una tesis que ya se convirtió en libro sobre Gutiérrez Barrios. Sí es un personaje que está prácticamente desde el nacimiento de la Federal de Seguridad. Él es director de la Federal de Seguridad durante 1968, por ejemplo, y luego es subsecretario de Gobernación a cargo de la Seguridad Nacional en el gobierno de Echeverría. Es un personaje fundamental en estos menesteres. Yo dudo mucho, es inaceptable la idea de que no estuviera enterado de lo que estaba haciendo la Federal de Seguridad en los 70, prácticamente imposible. Y yo creo que estamos esperando a ver si tiene archivo. No sé si vamos a esperar un siglo o cuánto tiempo. Yo creo que el doctor Yankelevich debe saber mucho mejor, pero en fin. Muchas gracias, Ariel. Bueno, pues ¿puedes contestar una última pregunta? Sí, sí, claro. Bueno, te agradece quien pregunta por la excelente presentación y lo que cuestiona, bueno, dos, una de Pablo Yankelevich. Entonces, a ver, la primera. En sus investigaciones ha encontrado algo sobre la influencia de los grupos empresariales en la compra de funcionarios para la persecución de guerrilleros o de algún tipo de financiamiento extraordinario en esta actividad de contrainsurgencia. Y pregunta
el coordinador del ciclo, el doctor Yankelevich. ¿La Dirección Federal de Seguridad fue una agencia eficiente en términos de control político? Son las dos preguntas. Okay. Hay un grupo Sangre, en Acapulco, de matones. No es fácil saber de dónde está. Está articulado alrededor del jefe de la policía de Acapulco. Es un militar, bueno, José Chaparro, pues. No sé si recibió dinero, pero tenía una personalidad muy dada. No lo sé, no sé si un grupo empresarial financió directamente a la lucha contra insurgente. Una de las leyendas que corren, que tampoco es tan convincente, pero bueno, es que un miembro de la Liga Comunista que tuvo participación en el intento de secuestro de Garzazada, fue arrojado en el fraccionamiento donde vivía la familia, destrozado el cadáver, y otro tanto sucedió con un miembro de la Liga en el secuestro de Aranguren en Guadalajara. Habría que ver con cuidado. Lo que muy probablemente, yo creo que esto es más rastreable a corto plazo, es que algunos grupos importantes de empresarios, de hombres ricos en México, debieron haber comprado seguridad desde muy temprano en los 70. Es decir, asesoramiento, incluso vigilancia personal, etcétera. Es probable, por ahí hay nombres, se vendía eso, se vendía seguridad, se vendía una serie de cosas. Entonces yo creo que sí, financiar directamente la lucha contra el insurgente, no lo sé, tal vez se ofrecían informalmente recompensas, premios, etc. Y lo que dice el doctor Yankelevich, perdón, ¿era cuál? La repito. Sí. Y siguen llegando, tú dirás hasta cuándo, Ariel, que si la Dirección Federal de Seguridad fue una agencia eficiente en términos de control político. Híjole, esa es una pregunta maravillosa. Uno tendría que decir que sí, pero conforme ve los papeles uno piensa quién sabe. Es ineficiente en cuanto que se mezclan, o al menos los que hemos podido ver los historiadores, a lo mejor hay otro nivel que no hemos podido ver, demasiada información de demasiadas fuentes en demasiados sentidos, pues, ¿no? Sí, cuando forman sus tarjeteros, sus historias de vida de ciertos personajes, se nota una consistencia y un know-how ya bastante desarrollado. Si lo que pregunta además el doctor Yankelevich es que se llegó a generar un pensamiento estratégico de seguridad nacional, yo creo que no. Yo creo que era casuístico y podían hacerlo muy bien en determinados planos. Un pensamiento más general para darle un insumo al Estado mexicano, para un pensamiento estratégico sobre la seguridad nacional, yo creo que no. No es un think tank, digamos, no logra establecer criterios de largo plazo. Y yo creo que eso se nota al no prever lo que podría venir con el narcotráfico, por ejemplo, que en los 70 ya estaba bastante bien planteado dónde estaba el mercado, dónde estaban las armas, quiénes eran, etcétera, y parece que los desborda y se los come, digamos, se los come vivos. Entonces, yo creo que casuísticamente es muy bueno, yo creo que no genera un pensamiento estratégico, la Federal de Seguridad. Bueno, Ariel, hay una última pregunta y creo que de una vez avisamos al público que con esta cerramos. Okay. Y es una pregunta sobre un caso específico, entonces, bueno, te lo planteo. Si tienes alguna información sobre el caso específico de Judith Galarza, y te puedo dar más datos del caso si es que amplío o si lo tienes. La persona que pregunta dice que fue detenida desaparecida el 5 de enero de 1978 entre las calles Norte 91 y Oriente 102 por la Guardia Blanca, que actualmente el caso está en la Fiscalía General de la República y que si tienes información sobre ese caso. No lo recuerdo ahorita y tendría que ver, tengo una base de datos, no lo sé.
y sí, la pregunta es muy delicada como para responderla así, pues, ¿no? Pero con gusto puedo buscar y me comunico contigo y ahí se puede hacer llegar a esta persona, ¿no? Bueno, pues gracias por tu oferta. Entonces la persona que pregunta si quiere a Sí. través del mismo medio. Bueno, pues doctor Ariel Rodríguez Curi, le agradecemos muchísimo este acercamiento, esta interesante plática. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana en el mismo ciclo, en nuestra conferencia de cierre que impartirá el doctor Claudio López. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Ariel